Amén. Quiero hablarles acerca del peligro de la apostasía en la iglesia. Hermano, la carta de Timoteo se escribe, según los historiadores, esta carta se escribe entre el año 62 y 67, y es Pablo quien escribe esta carta. Pablo escribe esta carta después de que sale de la cárcel de Roma y se la dirige a Timoteo. Timoteo está pastoreando una iglesia en Éfeso cuando recibe esta carta, y en esta carta el apóstol Pablo le da consejos muy importantes y también le da advertencias de cosas que van a pasar en el tiempo futuro. Y si hay algo que le hace saber el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, tienes que saber que algunos van a apostatar de la fe. Y tristemente, iglesia, muchos cristianos, muchas cristianas han apostatado de la fe. Tristemente, el día de mañana, muchos van a apostatar de la fe. Pero es algo que se tiene que cumplir porque ya está profetizado y se va a cumplir. Ahora, ¿qué es la apostasía? Si usted va a un diccionario bíblico y busca la definición de apostasía, va a encontrar algo como esto. Dice que la apostasía se refiere a la renuncia o abandono voluntario de una creencia religiosa. Apostasía es esto, estar en la verdad y abandonar la verdad para ir y abrazar la mentira. Eso es apostasía. Apostasía es estar en la sana doctrina, abandonarla para ir y estar en la falsa doctrina. Y voluntariamente muchos se van a ir a esos lugares. También dice que es un abandono del sistema de valores al que una persona se había adherido previamente. En términos religiosos, se utiliza para describir el acto de abandonar o negar la fe en una religión en particular, generalmente después de haberla profesado anteriormente. Tristemente, hermanos, muchos cristianos, muchas cristianas, y estoy hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que van a salir para ir al mundo a vivir a su manera. Otros serán engañados y van a caer en manos de sectas religiosas, y tristemente ahí van a morir sin esperanza. También sigue diciendo que la apostasía puede manifestarse de diferentes maneras. Uno, puede ser un proceso gradual en el que la persona comienza a cuestionar y alejarse progresivamente de sus creencias. Muchos empiezan a dudar de si estaré en la iglesia verdadera. ¿Será la iglesia correcta en la que yo me congrego? ¿Será la iglesia correcta en la que yo asisto? Y esto viene porque empieza a escuchar predicadores en el internet que van en contra de la sana doctrina, pero predican muy bien, enseñan de tal forma que hacen dudar a la persona. Y ya la persona poco a poquito empieza a cuestionarse, ¿estaré en la iglesia correcta o no estaré en la iglesia correcta? Y gradualmente empiezan a dudar. Empiezan a dudar de si estaré en la iglesia correcta o no estaré en la iglesia correcta. Y la duda se empieza a apoderar de sus corazones. También dice la definición que la persona empieza a alejarse progresivamente de sus creencias. O puede ser una decisión repentina y definitiva de abandonar por completo una religión o sistema de creencias. Muchos cristianos de repente no los vamos a mirar en la iglesia. ¿Qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó con la hermana? Ya no está aquí en la iglesia. Muchas veces va a estar en otra congregación donde se predica la mentira, porque le hablaron bonito, porque le hablaron de solo amor, y todo es amor, y todo se permite, y todo se vale, y pues fue muy tentativo y se fue a ese lugar. Eso es apostatar. Hermanos, si nosotros hay algo que debemos de practicar, es la sana doctrina. Vivir conforme a la palabra de Dios, nos guste o no nos guste, pero que sea la verdad. Ahora, ¿por qué es peligrosa la apostasía? Porque trae un impacto negativo en la iglesia local. La apostasía, hermanos, siempre va a ser un peligro para las iglesias. Para las comunidades religiosas, la apostasía puede ser vista como una amenaza a la unidad y cohesión del grupo. Puede generar divisiones y genera divisiones, conflictos y desconfianza entre los miembros, especialmente si la apostasía es vista como una traición a la fe compartida. Escuche lo siguiente, ponga mucha atención. Cuando un cristiano o una cristiana está apostatando de la fe antes de abandonar por completo la fe que tenía, la fe que abrazaba, intentará llevarse consigo al mayor número de cristianos y lo hará de forma secreta. Si en esta iglesia de Salpicoy hay alguien que está apostatando de la fe, que está apostatando de la sana doctrina, poco a poquito va a empezar a dudar de la fe que tiene. Y el problema está aquí, que no se quiere ir solo, no se quiere ir sola. Va a empezar a sonsacar a los que están a su alrededor, les va a empezar a meter cizaña. Y muchas veces van a empezar atacando al pastor y a los ministros. El pastor es esto, y van a empezar a hablar pestes del pastor y de los ministros. Se van a expresar mal de la iglesia local. Es una iglesia muerta, no hay milagros, hay frialdad, hay división. Y allá en esta otra iglesia, allá sí hay amor, allá sí hay milagros, allá sí hay Espíritu Santo, allá sí hay esto. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Hay que saber identificar la apostasía. Y así es como empiezan a sonsacar y a crear división. Empieza a haber grupos en las iglesias locales. No estoy hablando de la iglesia de Salpicoy, estoy hablando de las iglesias donde la apostasía está atacando.
Es un hermano o una hermana que ya no está conforme con la doctrina que él había recibido, con la doctrina sana que él nació y creció. Llega un momento donde escucha a otros predicadores y se le hace muy bonito lo que predican y enseñan. Acá puro amor, aquí tú puedes vestir, puedes hablar, puedes hacer lo que tú quieras. Ven, aquí te amamos. Empieza a hablar de su iglesia, empieza a hablar de su liderazgo y dice, no, yo me voy. Y lo hace secretamente al hermano, a la hermana. ¿Sabes? Yo escuché una iglesia nueva. Allá sí hay amor. Allá sí hay amor. Aquí no. Si te das cuenta que el pastor ni nos quiere, el pastor ni nos habla, los ministros ni nos saludan, y aquí empiezan a echarle basura a la iglesia donde los levantó, donde los restauró, donde el Señor los trabajó. Ahora le empiezan a menospreciar, empiezan a mirar a la iglesia chiquita y orejona. ¿Por qué? Porque ya los han sacado emocionalmente de otra doctrina. Y así es como empieza la apostasía. Tú tienes que saber identificar esta apostasía. Hermano, ¿hay alguien a ti que te esté hablando mal de la iglesia local? ¿Hay alguien que te hable mal del pastor aquí? ¿Hay alguien que te hable mal de los ministros? ¿Hay que en la iglesia esto? ¿Hay que en la iglesia esto otro? ¿Quién te anda hablando de esta forma? Ten mucho cuidado. Los músicos esto, la música ni se escucha bien, los predicadores ni saben trazar la palabra de Dios, no están ungidos, no tienen unción. ¿Hay alguien que te ande hablando así, hermano, hermana? Mucho cuidado. Hay que saber identificar la apostasía. Estamos en la verdad y hay que permanecer en la verdad. Tenemos que permanecer en la verdad. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Si lo puedes poner en la pantalla, por favor. Nuevamente, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice, escuchen, hermanos, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá. No es de que a la mejor va a haber. Te lo está diciendo el apóstol Pablo. Va a haber falsos maestros que introducirán encubiertamente, secretamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Siguiente versículo. Dice, y muchos, no pocos, pero sí muchos, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tenemos que tener mucho cuidado. Hermano, miren, alguien lo dijo, es bueno escuchar a los predicadores con una mente abierta. Está bien, hay que escucharlos con una mente abierta, pero es mejor si los escuchamos con una Biblia abierta. Hay que examinar lo que se nos dice, hay que examinar lo que se nos enseña. Tenemos que estar al 100% seguros de que si estamos o no estamos en la verdad. A estas alturas, a como están los tiempos de peligrosos, no debemos de andar cavilando entre dos pensamientos. O estoy o no estoy en la verdad. Tienes que estar al 100% seguro, al 1000% seguro de que estás en la sana doctrina y no debes de andar dudando. Y les digo algo, estamos en la sana doctrina y lo creo al 100%. Hermanos, ¿estás dudando de tu fe? Hermana, ¿estás dudando de la doctrina que aquí se predica y se enseña? Tienes que estar al 100%, mi hermano. Tienes que estar al 100%, mi hermana. El día ya está muy avanzado. La venida de Cristo ya está muy cerca. Y no debes de andar dudando entre que si estás o no estás en la sana doctrina. O estás o no estás. O amas o no amas al 100% la doctrina que se te predica y se te enseña en este lugar. Tenemos que estar al 100% seguros. ¿Por qué es peligrosa la apostasía? Número 2, es peligrosa porque trae desánimo a la iglesia local y a las familias. Siempre va a traer desánimo la apostasía, hermanos. La apostasía trae repercusiones sociales y familiares negativas. Las personas que abandonan la fe rechazan a los que no apoyan su nueva forma de creer. Hermanos, cuando alguien apostata de la fe, por más que lo aconsejes, te va a mirar como un enemigo, como una enemiga. Y eso es triste. Imagínate un familiar. Déjate, lo sigo definiendo. Incluso de sus propias familias. Dice, escuchen esto, cuando un familiar o un líder muy apreciado se convierte en apóstata, muchas veces trae desánimo a la iglesia y a las familias. Imagínense, hermanos, pues, ¿cómo no va a traer desánimo? ¿Cómo no va a doler? Un hermano, un hijo tuyo, una hija tuya, que creció aquí en la sana doctrina y de repente te dice que se quiere ir con los mormones. Eso duele. Un hermano, una hermana, un hijo, un esposo, una esposa, un familiar que se nos quiera ir allá con los testigos de Jehová a tocar puertas, a dar la atalaya. Hermanos, eso duele, eso trae desánimo a las familias, les duele en el corazón. Apostatar también es dejar el evangelio, dejar la vida cristiana para ir y abrazar el mundo. Hermanos, eso duele. Cuando un cristiano se va al mundo, hermanos, ¿creen ustedes que la familia no sufre? A la familia le duele, a los padres les duele ver a su hijo que anda perdido en el mundo. Hermanos, les trae un dolor en el corazón. Claro que duele. Hermanos, hemos sabido de líderes apreciados, amados por la hermandad, que eran de gran influencia, de gran bendición para el pueblo, pero un día apostataron de la fe. Ahora ya andan predicando el evangelio de la prosperidad, te hablan de puro dinero, abandonaron la sana doctrina. Hermanos, eso le duele a la iglesia.
Es triste ver cómo hombres eran usados por Dios grandemente y abandonaron la fe para seguir un falso evangelio. Y esto trae dolor a las iglesias. Esto duele, hermanos. A mí no me va a pasar, no, déjame te digo, ninguno de nosotros está exentos. Hasta que no terminemos nuestra carrera cristiana, estamos en peligro. Tenemos que perseverar hasta el final. Decirle al Señor Jesucristo: Señor, ayúdame a no apartarme de la sana doctrina. Ayúdame a poder amarte, Señor Jesucristo. Aunque la palabra me parezca dura, ayúdame a amarla, Señor, a practicarla, a obedecerla. Sí, yo sé, a veces dice uno, la palabra como que es muy dura por cómo quiere que nos comportemos, hermanos, pero es la sana doctrina, es lo que la palabra del Señor dice, y la palabra de Dios debe de ser obedecida a como esté escrita. No debemos de andarla moldeando a nuestro placer, a nuestro gusto, no. La palabra de Dios debe de ser obedecida a como esté escrita. La apostasía te presenta la Biblia muy dulce, muy fácil de practicar, casi vive a tu manera, como a ti te parezca. No, hermano, no se trata de eso. La palabra del Señor tenemos que obedecerla a como está escrita. Hebreos, ¿me pones por favor en la pantalla? Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 3 veces: puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los líderes nos pueden fallar y nos van a fallar. El hombre te va a fallar, la mujer te va a fallar, pero Cristo nunca te va a fallar. Nuestro Señor Jesucristo nunca te va a fallar. Nuestros ojos deben de estar puestos en nuestro Señor Jesucristo. Aunque yo apostatara y me fuera con mormones, testigos de Jehová, tus ojos no deben de estar puestos en mí. Tus ojos deben de estar puestos en nuestro Señor Jesucristo, en Él, porque el compromiso es con nuestro Señor Jesucristo. Nos va a doler que apostaten de la fe, pero tenemos que seguir adelante, iglesia. Tenemos que seguir avanzando, porque el compromiso es con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es peligrosa la apostasía? La apostasía es peligrosa porque te lleva a perder la salvación. Y esto es algo que tenemos que tener en nuestro corazón. La apostasía es peligrosa porque te lleva a perder la salvación. Muchos cristianos, muchas cristianas tienen este pensamiento erróneo en sus cabezas. Piensan que un día van a llegar ante nuestro Señor Jesucristo y le van a decir: Señor, mi pastor me enseñó una falsa doctrina, yo le creí, castígalo a él, a mí déjame entrar al paraíso. No, mi hermano, mi hermana, nuestro Señor Jesucristo dijo: si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Es muy peligroso. La apostasía es peligrosa porque te puede llevar a perder la salvación. La apostasía es una negación de las enseñanzas bíblicas y por lo tanto como una amenaza para la salvación o el destino eterno de la persona que abandona la fe. Dijo un cantante famoso: la doctrina no importa. ¿Cómo de que no importa? Y tiene mucha influencia porque es muy famoso este cantante. Dijo: la doctrina no importa. Fíjate lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, en la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mis hermanos, tenemos que estar en la sana doctrina, practicar la sana doctrina, vivir la sana doctrina. Y el día que dejemos de hacerlo, pobre de nosotros, porque nos vamos a perder y vamos a sufrir las consecuencias. Ay, Señor, yo sí te amaba, Señor, pero mi pastor me engañó, me enseñó una falsa doctrina. Castígalo a él, a mí déjame en el cielo. No. Tú y yo tenemos esa responsabilidad de saber qué es lo que estamos creyendo y qué estamos practicando. Tenemos esa obligación. Tú y yo tenemos esa obligación de saber escudriñar. Ahora, para empezar a terminar, ¿cómo podemos evitar la apostasía en nuestras vidas? ¿Cómo puedo evitar yo el ser un apóstata? Escucha los siguientes consejos y con eso termino. Número 1. Podemos evitar la apostasía en nuestras vidas obedeciendo el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de escudriñar las Escrituras. Si me pones Juan 5:39, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Voy a decir algo que va a tocar nervios, va a doler. Quienes se encargan de estudiar el comportamiento humano dicen que a los latinos no les gusta leer. A los latinos no les gusta leer. A los latinos les gusta ver El Chavo del Ocho, ver películas de Cantinflas, ver fútbol, ver series de Netflix, les gusta ver telenovelas. Y los latinos no les gusta leer. Yo sé que eso duele. Ahora, nosotros tenemos que quebrar esa cultura y tenemos que empezar a desarrollar el hábito de la lectura, de leer. Y es mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras. Es mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
Mira, por muy bonito que yo te hablara, por muy bonito, por muy influenciador que fuera contigo, eso no te debe de motivar. ¿Sabes qué es lo que te debe de motivar? Lo que yo te estoy enseñando, si va o no va conforme a lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios si no queremos caer en la apostasía. Consejo número 2. Debemos seguir el ejemplo de los hermanos de Berea, que examinaban con la Biblia toda enseñanza o predicación que escuchaban del apóstol Pablo. Si me pones por favor Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. No le podemos decir amén a todo lo que escuchamos. No podemos decirle amén a todo predicador. Una vez un predicador notó que una oveja se le estaba durmiendo y dijo: hermanos, el diablo es nuestro enemigo. Y lo dijo recio para que escuchara el que estaba durmiendo. Amén, hermano, dijo el que estaba durmiendo. Paz de Cristo, no le podemos decir amén a todo. Mucho cuidado a lo que le decimos amén. A Hechos capítulo 17, versículo 10 dice, es Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibiendo la palabra con toda solicitud, fíjense lo que hacían, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ojo, mi hermano, toda enseñanza, toda predicación que escuchamos, tenemos que usar la Biblia para filtrar lo que se nos está diciendo. Y por muy bonito que haya hablado y con mucha unción que pareciera tener el predicador, si lo que está enseñando si no va a favor de la Biblia, debe de ser rechazada esa enseñanza. Debe de ser rechazada esa predicación. Ahora, algo bien importante, hermanos, esto tiene que saberlo y es muy importante, y con este último consejo termino. Podemos evitar la apostasía en nuestras vidas sabiendo que una doctrina no la hace verdadera solo porque hace llover milagros todos los días. Escuchen esto, iglesia, escuchen. Toda doctrina que vaya en contra de la Biblia debe ser rechazada aunque haga llover milagros todos los días. No cometas el error de decir: esa iglesia sí está en la verdad porque hay milagros todos los días. Ahí se sanan los paralíticos, ahí se sanan los ciegos, ahí resucitan los muertos. Pues déjame te digo que no debes de usar los milagros como algo de garantía de que es la verdadera iglesia. Jamás andes usando los milagros, las señales, los prodigios como garantía de que es la verdadera iglesia. ¿Sabes por qué? Porque si en esa iglesia donde suceden todos esos milagros, si en esa iglesia se enseña algo que va en contra de la Biblia, deben de ser rechazados esos milagros. Es muy importante que sepamos esto. Si me pones por favor esta cita bíblica, Segunda de Tesalonicenses, base bíblica, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Hermanos, Elías, un profeta tremendo, hizo hacer llover fuego del cielo. Eliseo pudo revivir a un niño cuando oró por él. Moisés hizo sacar agua de una piedra. Díganme, ¿a cuál de ellos llamó como el mayor de los profetas nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién de ellos? A ninguno de ellos. ¿Saben a quién llamó el mayor de los profetas nuestro Señor Jesucristo? A Juan el Bautista. ¿Cuántos milagros registra la Biblia de Juan el Bautista? Ninguno. ¿Saben qué registra la Biblia? Que Juan el Bautista cortaba cabezas con la verdad. Decía la verdad, les gustara o no les gustara. Predicaba la verdad. No registra ningún milagro de Juan el Bautista, pero sí registra que predicaba la verdad, doliera a quien le doliera. Y no registra ningún milagro. Una iglesia donde no te acontezca ningún milagro, no importa, con que se te predique la sana doctrina que necesitas vivir en santidad, ahí quédate. Segunda Tesalonicenses 2, 1 al 12. Si no decía eso iba a explotar. Ay, ya me desahogué. Segunda Timoteo 2, del 1 al 12. Amén, gracias. Vamos a leerlo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, les rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No te muevas fácilmente de la sana doctrina, ni os conturbéis, fíjate, ni por espíritu, ni por palabra, por muy bonito que te hablen, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Quieres saber qué señales va a haber antes de que el diablo gobierne el mundo y lo tenga bajo su control? Esta es la señal, quédate con esta señal. Va a haber una terrible apostasía. Pastores viviendo en la carne, ministros viviendo en la carne, iglesias carnales donde el pecado se mueve, donde la carne se mira, un libertinaje terrible. Eso es lo que vas a mirar, apostasías en las iglesias. Cuando empieces a mirar esto en las iglesias, ponte a temblar si no estás bien con el Señor Jesucristo. Pero si estás bien, gózate, porque la venida de Cristo está muy cerca. Primero va a venir la apostasía, y luego dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Escuchen, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poquito poder, con chiquito poder. No, con gran poder. Óyeme, tú y yo somos ingenuos si andamos pensando que el diablo no tiene poder. Claro que tiene poder, pero es un poder limitado. El poder que tiene nuestro Señor Jesucristo es ilimitado. Pero claro que tiene poder el diablo para hacernos caer en pecado. ¿Sabes por qué no nos hace caer en pecado? Por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Porque es Cristo el que nos sostiene. No somos nosotros en nuestras propias fuerzas. Es la grandísima misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense lo que sigue diciendo. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Señales, prodigios mentirosos. No andes usando los milagros para decir esta iglesia si es la verdadera porque hay milagros. No, olvídate, es el diablo que también puede hacer milagros. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Pues yo aquí me quedo porque aquí sí hay milagros. Me dejan vestir, hablar y ser como yo quiera, pues aquí me quedo aunque no esté en la sana doctrina. Pero ese va a ser tu final si te quedas ahí. Sino que se complacieron en la justicia. Hasta ahí, mi brother, porque se me está yendo el tiempo bien rápido. Escucha, iglesia. No creas que porque en una iglesia hay milagros, sanidades, ya ahí está aprobada por el Señor. No, olvídate. Termino con esta cita bíblica, Mateo 7, 22, 23. Con esa termino, la vamos a leer y con esa termino. Mateo capítulo 7, versículos 22, 23. Con esa cita bíblica termino. Muchos, no poquitos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jamás andes diciendo: ese predicador es un siervo de Dios porque hace muchos milagros y sanidad. Olvídate, si lo que hace el predicador enseña va en contra de la Biblia, debe de ser rechazado. Abre los ojos, iglesia. Abre los ojos, iglesia. No importa qué tan tremendos sean los milagros, los prodigios, las señales que hace. Si lo que está enseñando va en contra de la Biblia, debe de ser rechazado. Los invito a que se pongan de pie. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos muy difíciles. Tenemos que estar afirmados en la verdad. No debemos de andar, no es tiempo para andar dudando. ¿Estaré o no estaré en la verdad? Tienes que estar seguro, segura, mi hermano, mi hermana. Tenemos que saber si estamos o no estamos en la verdad. Yo creo que estoy en la sana doctrina, ¿sabes por qué? No porque me lo dijeron, sino porque yo lo he investigado, me he quemado pestañas, he orado, he ayunado. Señor, ayúdame, estoy o no estoy en la verdad. Y el Señor me ha confirmado que estoy en la verdad. Por eso te hablo así. Estamos en la verdad, estamos en el verdadero, en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Y de aquí no nos movemos, y de aquí no nos vamos a mover. Y vamos a perseverar en el santo nombre de Jesús. Alguien dígame. Gloria a Dios. Hermanos, si gustas pasar aquí al frente a orar, te invito, ven al altar, vamos a orar. Ya se va a acabar este servicio, hermanos. ¿Por qué no oramos antes de irnos? ¿Por qué no pasamos al altar y le decimos: Señor, ayúdame, yo no quiero ser apóstata? ¿Sabes? Alguien que ande dudando ahí, batallando, ¿por qué no intercedes por él? ¿Por qué no vienes al altar y intercedes por él? Dile: Señor, ayúdame, hermano, ayuda a mi hermana. Vamos a orar, hermanos, y ya con esto ya nos vamos a estar yendo casa a casa. Vamos a orar.